presenta. La historia tiene un comienzo, incluso la historia del universo. Hace unos 13.700 millones de años, un misterioso acontecimiento puso al universo en movimiento, el Big Bang. La máxima creación de cada átomo, cada estrella y cada galaxia. Pero esta es nuestra historia. Como por años nos hemos formado una visión del universo. Le hemos dado sentido a través de la ciencia y hemos descubierto nuestro lugar dentro de él. Esta es nuestra historia de todo, desde los chamanes hasta los científicos, más allá del Big Bang. Por miles de años, hemos reunido nuestras observaciones del cielo en libros que llenarían más de una biblioteca. Construimos un vasto corpus de conocimiento acerca de nuestro universo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Y cómo finalizará todo? Es un trabajo en progreso. El guión todavía se está escribiendo. La tinta aún está mojada en el papel. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por el principio. Comencemos con una gran explosión. El Big Bang es una teoría de evolución cósmica. Nos dice cómo evolucionó el universo, cómo cambió en una fracción de segundo después de que sucediera lo que fuera que lo haya traído a la existencia, y todavía hasta hoy no sabemos lo que fue. Cuando observas el universo y observas las otras galaxias distantes, ves que todas se están alejando de nosotros, pues se están expandiendo hacia afuera a grandes velocidades. Nos estamos alejando entre nosotros. Nos damos cuenta de que en algún momento, hace 13.000 o 14.000 millones de años, el universo pudo estar comprimido en un punto inconcebiblemente denso. Sabemos que no conocemos toda la historia, pero es que no conocemos toda la historia de la física. Tenemos series cada vez mejores de aproximaciones que revelan verdades cada vez más sorprendentes, hermosas e interesantes. El Big Bang o Gran Explosión es nuestra teoría para el comienzo del universo. Pero por mucho tiempo, la gente o bien no pensó en el origen del universo, o asumió que éste siempre había existido y que era eterno. Al principio, incluso los científicos estaban renuentes a aceptar la teoría del Big Bang. Se suponía que sería un término más bien burlón. Sin embargo, el Big Bang o Gran Explosión es en realidad una contradicción, porque no fue grande y no fue una explosión. No fue grande porque pensamos que el universo se inició a partir de una singularidad de algún tipo. Y no fue una explosión porque no hubo aire que transportara las vibraciones. Así que en cierto sentido Big Bang es un término equivocado, pero el nombre caló. Y también la teoría. Ahora mismo yo diría que la teoría del Big Bang es una parte sólida de la ciencia como la comprendemos. Cualquiera que no la acepte será considerado por la mayor parte de la gente en la comunidad como un chiflado. Pero aceptación y entendimiento son dos cosas muy distintas. La teoría del Big Bang todavía no ha proporcionado todas las respuestas que la ciencia busca para explicar cómo nació nuestro universo. A lo que los cosmólogos se refieren cuando hablan acerca de la teoría del Big Bang es realmente una descripción de lo que sucedió después de la explosión. La teoría convencional del Big Bang no nos dice nada acerca de qué fue lo que explotó y qué sucedió antes de esta explosión. Ahora mismo, en este instante, nos encontramos en lo que sucedió después del Big Bang. Todo lo que vemos, escuchamos, saboreamos, olemos y tocamos es el instante después del Big Bang. El Big Bang es en realidad nuestro universo en expansión y en evolución. Para nosotros, que principalmente estamos atrapados en nuestro pequeño planeta rocoso, la visión del universo se inicia con la Tierra. Esta es la Tierra.
su base de silicón y oxígeno y su centro metálico. Su superficie principalmente está compuesta por agua. Rebosa de vida y rota una vez cada 24 horas mientras orbita alrededor de una estrella llamada Sol cada 365 días. Este es el Sol, principalmente compuesto de hidrógeno y helio. La temperatura de su superficie es de más de 5.500 grados centígrados. Para generar energía, nuestro Sol convierte 700 millones de toneladas de hidrógeno en 695 millones de toneladas de helio cada segundo. El Sol forma parte de un sistema llamado solar que se formó hace unos 4.500 millones de años y que incluye a la Tierra y 7 otros planetas que orbitan alrededor de él, de Mercurio hasta Neptuno, y no es un sistema estacionario. Nuestro sistema solar va girando, volando a través del espacio a 215 kilómetros por segundo, girando en círculos como parte de una vasta colección de estrellas y sistemas estelares. Podría haber 200.000 millones de estrellas en esta colección llamada Galaxia de la Vía Láctea. Y un estimado de 6.000 millones de estrellas tienen sistemas planetarios como el nuestro. Nuestro sistema solar orbita en el centro de la Vía Láctea, en uno de sus brazos externos. La Vía Láctea es una de más de 125.000 millones de galaxias que componen el universo visible. Este es el universo. Es realmente grande. Y se está poniendo aún más grande. Se está expandiendo. Si el universo se está expandiendo, entonces es que solía ser más pequeño. Mucho más pequeño. De hecho, si nos devolviéramos en el tiempo, lo veríamos encogerse. Y si retrocedemos lo suficiente, el universo sería más pequeño que una galaxia. Más atrás, y el universo será más pequeño que nuestro sistema solar. Y si nos vamos aún más atrás, todo lo existente cabrá en un estadio, en una taza de café o hasta en un átomo. Hace 13.700 millones de años, el universo era más pequeño que la parte más pequeña de un átomo. Increíblemente pequeño. Y entonces, algo sucedió. En un destello, todo de pronto se expandió. Así fue como comenzó todo, el primer momento de la existencia, lo que ahora llamamos el Big Bang. Y sabemos que eso fue cierto, no porque los teóricos lo hayan inventado, sino porque todas las observaciones apuntan a eso. Podemos predecir la abundancia de elementos ligeros y estos concuerdan con más de 10 órdenes de magnitud con lo que observamos. Así que esa imagen de que el universo se está expandiendo en un tiempo finito en el pasado es la imagen del Big Bang. La teoría del Big Bang no es el tipo de cosas que te imaginas de la noche a la mañana. Toma tiempo, años de sabiduría. La humanidad ha estado pensando en esto durante mucho tiempo. Incluso antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos pensando en eso. Cada vez que observamos las estrellas, estamos pensando en ello. ¿Cómo sabemos lo que ahora sabemos? ¿Cómo averiguamos todo esto? Ese es el centro de nuestra historia, la historia de cómo evolucionó nuestro concepto del universo. Amontonamos los descubrimientos de los más brillantes miembros de nuestra especie. Eso nos permite, no importa lo retorcido que sea, y con toda la lucha que eso implica, quizás compensar el hecho de que cualquiera de nosotros es demasiado estúpido para averiguarlo todo. Así que, ¿por dónde comenzamos?
Hoy, los astrónomos profesionales en territorios como el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Cambridge en Inglaterra libran un debate acerca de la teoría del Big Bang. Pero la conversación se inició hace mucho tiempo, antes de que nadie siquiera hubiese oído acerca del Big Bang, antes de que alguien siquiera supiera lo que eran los cielos. Mucho antes de que la ciencia existiera o siquiera fuera una contemplación en las mentes de alguien, la gente ya se estaba haciendo preguntas acerca de nuestro origen. Cuando los hombres de la antigüedad miraban el cielo, veían que era dominado por el sol que proporcionaba calor y vida. En la noche, observaban la luna y las estrellas. Este era el universo, duro, hostil y caótico, con un sol vagando sin rumbo que cambiaba a través del cielo a medida que las estaciones iban de cálidas a frías. Los pueblos primitivos necesitaban entender su mundo para sobrevivir en él. La gente no tenía absolutamente ningún control sobre la naturaleza. El balance de lo esperado y lo inesperado hacía que la gente convirtiera a la naturaleza en dioses para establecer algún tipo de relación con ella. Sin telescopios u observatorios modernos, los pueblos primitivos se apoyaban en las estructuras simples para que los ayudaran a entender los cielos. En lugares como Stonehenge en Inglaterra o Chichén Itzá en México, intentaban conectarse con el cielo, el que creían que era la morada de los dioses. Eran simples instrumentos de observación y herramientas de análisis que ayudaban a darle sentido al universo danzante. Estamos en la parte oriental de Alemania, a unos 100 kilómetros de Berlín, en una pequeña aldea llamada Goseck. Uno de los más antiguos instrumentos concernientes al Sol, la Luna y las estrellas fue hallado aquí. Este es el Observatorio Solar de Goseck. Fue construido hace 7000 años por agricultores para determinar la época del año. Construido 2000 años antes que Stonehenge y reconstruido aquí, este es el calendario más antiguo que se conoce en Europa. Durante los solsticios de invierno y verano, los días más cortos y más largos del año, el sol poniente se alinea con las puertas en las empalizadas. El conocer estas fechas ayudaba a la gente a comprender al sol otorgador de vida. El cielo nocturno es un reloj gigante que nos mira directamente a la cara y que le permitió a los antiguos calcular cuándo plantar y cuándo cosechar. En otras palabras, toda su vida dependía de su entendimiento de los movimientos del sol y de los cielos. Esta idea de la astronomía, la predicción del comportamiento del mundo natural basada en el movimiento del cielo, se mezcló con el dogma de la astrología o la idea de que el movimiento de los cielos predeterminaba nuestro destino. Que un meteoro determinaba una victoria militar, una nueva estrella, el nacimiento de un rey. En esa época la astronomía predecía el movimiento de las estrellas y la astrología predecía cómo esas estrellas nos afectaban a nosotros. Y en la mente antigua era realmente difícil separar esas dos nociones. Si entendías la mecánica celeste, entonces podías entender cuál iba a ser tu destino. Los astrólogos dividieron el cielo en regiones a principios del siglo VI a.C. Vieron formas en las estrellas y les dieron nombres de acuerdo con estas formas: Aries, Tauro y Géminis, entre otros. Pero mientras los astrólogos observaban el cielo estrellado para adivinar el destino, también observaban y aprendían cómo se movía el cielo. Los primeros pasos para la observación científica surgieron por motivos supersticiosos.
Veo la ciencia como un viaje en el que nuestra especie ha estado por apenas 2500 años intentando ponerse en sintonía de la manera más profunda posible con el universo, con las leyes del universo, la estructura del universo, qué produce las cosas, cómo evolucionan y cuáles son las fuerzas que gobiernan los cambios. Pero a veces, simples observaciones se pueden llevar a conclusiones fundamentalmente erróneas. Cuando observamos el universo, la primera sensación que tenemos es que somos el centro del mismo, que el universo gira alrededor de nosotros, las estrellas surcan el cielo nocturno y el sol se mueve durante el día, porque la idea por mucho tiempo fue que la Tierra estaba estática y que el cielo giraba en torno a nosotros. Pero esa percepción es completamente errónea. La Tierra no es el núcleo, no es el centro de nada. Toda la historia de la cosmología es el implacable retiro de la Tierra del centro del escenario. Sin embargo, el conocimiento se mueve hacia adelante. Mediante el uso de las matemáticas, los antiguos griegos proporcionaron información más detallada acerca de nuestros vecinos celestes dominantes, el Sol y la Luna. Incluso entonces, hace 2000 años, ellos sabían que la Tierra era curva. Y observando las sombras, calcularon el tamaño de la Tierra con una certeza de 10%. En realidad, calcularon la distancia de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol. En otras palabras, los antiguos no eran nada tontos, ¿no, señor? Los antiguos griegos también reconocieron dos tipos de estrellas. La mayoría eran fijas y pequeñas y se movían juntas. Algunas eran más grandes y se movían al azar. O al menos eso parecía. Estos eran los planetas y predecir su movimiento se convirtió en un objetivo de siglos. Solo con el ojo desnudo para explorar el cielo, los griegos pudieron observar solo 5 planetas a los que nombraron en honor de sus dioses. Hoy estamos más familiarizados con las denominaciones romanas: Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter. La astronomía antigua asumió un concepto del universo propuesto por el filósofo griego del siglo IV a.C., Aristóteles, quien imaginó a la Tierra en el centro del universo, con un sol, luna, estrellas y planetas girando elegantemente alrededor de ella en perfectas esferas cristalinas. El universo de Aristóteles era finito, era una gran esfera, en realidad era como una cebolla. El astrónomo del siglo I, Ptolomeo, aportó una mejora respecto a Aristóteles. Al trazar con certeza la trayectoria de los planetas, los que, después de todo, no se mueven al azar. Usando complejos movimientos circulares llamados epiciclos, Ptolomeo pudo predecir sus caminos preescritos y velocidades cambiantes. En otras palabras, el sistema de Ptolomeo predecía de manera confiable el futuro comportamiento de los planetas. Otro paso en el camino del hombre para entender y controlar el universo. El sistema ptolomeico era extremadamente complejo. Tenía todos estos planetas en nudos, pero simplemente era algo erróneo. La idea de que puedas predecir algo no significa que comprendas los principios fundamentales detrás de eso. El sistema de Ptolomeo no revelaba con certeza el universo, pero es que tampoco trataba de hacerlo. Él esencialmente demostró que las posiciones de los planetas podían ser calculadas para cualquier momento pasado o futuro. Era una hazaña del entendimiento de las matemáticas. De manera interesante, la astronomía pareció quedarse detenida por siglos después de eso. De hecho, tras la caída de Roma en el 476 de nuestra era, la astronomía en realidad perdió terreno. Europa se fragmentó en potencias más pequeñas y gran parte de la sabiduría griega se perdió. 1000 años más tarde, una nueva teoría confrontaría las creencias aceptadas sobre el funcionamiento de los cielos.
y llevaría a la humanidad un paso más cerca de la teoría del Big Bang. Durante el siglo XV de nuestra era, una idea llamada heliocentrismo proclamaba que era el Sol y no la Tierra el que era el centro del universo. Esto horrorizó a la Iglesia cristiana, quien creyó que eso contradecía la palabra de Dios. Si Dios había creado la tierra y el hombre a su imagen y semejanza, la tierra y sus devotos moradores debían ser el centro de todo. Irónicamente, el defensor de la teoría de un universo cuyo centro fuera el Sol era un devoto diácono de Freiburg, Polonia, llamado Nicolás Copérnico. Él era el administrador de una catedral que trabajaba para ayudar a recolectar las rentas. Ayudaba a los enfermos, pero en medio de todo eso trabajaba la astronomía. Copérnico se sentía intrigado por la compleja mecánica celeste de Ptolomeo, pero encontró una elegante solución cuando movió la Tierra del centro del sistema solar. Y la reemplazó con el Sol como corazón de todo. Cuando Copérnico puso a los planetas a girar alrededor del Sol, descubrió que el planeta Mercurio, cuyo movimiento de traslación dura 3 meses, inmediatamente fue situado más cerca del Sol. Y Saturno, el planeta más lento, cuya traslación dura alrededor de 30 años, inmediatamente cayó en el extremo externo. Copérnico escribió que de ninguna otra manera podíamos encontrar una conexión tan armoniosa y tan segura entre el tamaño de la órbita y su período. Eso pareció casi como magia. Copérnico también insistía que la Tierra rotaba, que giraba completamente sobre su eje cada 24 horas. Y que los cielos no se movían, sino que nosotros lo hacíamos. Las estrellas que surcaban el cielo cada noche no eran más que una ilusión óptica creada por la rotación de la Tierra. Posiblemente temiendo represalias de la Iglesia, Copérnico se abstuvo de publicar su teoría hasta que estuvo en su lecho de muerte en 1543. Pero su libro, De las revoluciones de las esferas celestes, abrió el camino para Johannes Kepler, nacido en 1571, el defensor de la ciencia observativa. Kepler fue el verdadero héroe porque él fue quien verdaderamente le proclamó al mundo que el Sol tenía que ser el centro. Kepler tuvo a su disposición un tesoro de datos astronómicos recolectados durante años de observación de los cielos. Cuando analizó sus observaciones e hizo los cálculos, él se dio cuenta de que el Sol no solo era el centro del sistema solar, sino que los círculos perfectos también eran un producto de la imaginación. Esto no era tan bueno filosóficamente, pero encajaba con la data. Kepler mejoró el sistema de Copérnico al formular la hipótesis de que los planetas giraban no en círculos perfectos, sino en elipses alrededor del Sol. Los datos de Kepler también apuntaban a un extraño fenómeno contra el que él luchó, pero que no logró entender. A medida que los planetas se acercaban al Sol, giraban a mayor velocidad. Mientras más se alejaban, disminuían la velocidad. Juntos, el universo centrado en el Sol y la velocidad variable de los planetas explicaba claramente lo que vemos aquí en la Tierra. Repentinamente y por primera vez, la imagen centrada en el Sol nos arroja mejores predicciones que la imagen centrada en la Tierra. Y de este modo no solo estamos ante algo impulsado por los datos, sino que es algo que cumple con lo que se supone que debe hacer la ciencia, que es hacer predicciones acertadas.
Pero mientras un acertijo cósmico parecía resolverse, otro permanecía presente. Kepler vio que el Sol influenciaba la velocidad de los planetas a medida que viajaban a través del espacio. ¿Pero cómo? Antes de que alguien desentrañara este misterio, el dogma y la ciencia chocaron en un conflicto que se mantiene hasta este día. A comienzos del siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei tomaría las teorías de Copérnico y Kepler de que el Sol era el centro del sistema solar y las probaría sin dejar lugar a las dudas. Y lo hizo con una nueva tecnología que cambiaría el curso de la historia. En cierto sentido, el telescopio es el más blasfemo, sedicioso, revolucionario y esplendoroso instrumento de la ciencia. Todos los campos de la ciencia recibieron con este instrumento el maravilloso regalo de que los objetos distantes se vieran más cercanos. Una vez que surgió la idea de que podías tomar dos lentes, alinearlos de una manera determinada, colocarlos en un tubo y hacer un catalejo con eso, esta idea se extendería como fuego de paja por todo el mundo, y fue exactamente lo que hizo. Ahora bien, el problema no era quién tendría el telescopio, sino si sabías qué hacer con él. ¿Ibas a usarlo para fisgonear en las ventanas ajenas o para mirar al cielo y explorar el universo? Galileo mejoró el diseño en 1609, acondicionando sus propios lentes y creando uno que podía magnificar el tamaño 30 veces, algo sin precedentes. Y con ese telescopio decidió observar el cielo en lugar de observar los barcos provenientes de la República de Venecia, y lo que vio cambió el alcance de la astronomía. Galileo tuvo la vista del cielo más clara y detallada que persona alguna hubiera tenido. A través de su telescopio, Galileo vio miles de estrellas, una luna llena de cráteres, satélites rodeando a Júpiter, un Saturno con orejas gigantes. Y lo más grande de todo es que Galileo simplemente vio que Venus atravesaba fases, como nuestra luna. Esto era una evidencia clara de que Venus orbitaba el Sol, y era una prueba del sistema solar centrado en el Sol. Esto demostró por primera vez que Copérnico tenía razón. La Tierra ni era el centro del sistema solar, el Sol lo era. Así que Galileo, con su telescopio, alejó a la Tierra del centro del universo y dijo que nosotros no éramos el centro de nada, sino que éramos un planeta entre otros, y que podría haber un universo mucho más grande que el conocido. Lo que Copérnico había asumido por razones estéticas y Kepler había deducido por medidas y matemáticas, Galileo lo había demostrado. Galileo lo había visto y Galileo lo había revelado. Los antiguos habían visto todo lo que es posible observar con el ojo desnudo. Para ir más allá de eso, fue necesario un nuevo instrumento. El telescopio fue el que marcó el punto de quiebre entre los antiguos y los modernos. Siglos de dogmas eclesiásticos que aseguraban que la Tierra era el centro del universo, ahora estaban equivocados. Con la Iglesia Católica todavía tambaleándose por el cisma de la Reforma Protestante, el descubrimiento de Galileo parecía socavar las Escrituras. Eso era algo peligroso para una iglesia que se sentía en estado de sitio, y peligroso para el científico que lo estaba proponiendo. Sin embargo, Galileo, un devoto católico, publicó sus observaciones en un libro llamado El Mensajero de las Estrellas en 1610. De manera sorprendente, la iglesia acogió de buen talante los hallazgos de Galileo al principio. Si Galileo hubiera sido un poco más cuidadoso con su enfoque, se hubiera salido con la suya. Una famosa cita del cardenal Baronius,
Un predecesor era que la Biblia nos dice cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Pero al final, la caída de Galileo no fue debido a su inhabilidad para hacer que la Iglesia aceptara su manera de pensar, sino más bien sus intentos de interpretar las Escrituras por sí mismo, independientemente de la Iglesia. Tengo que citar al famoso San Agustín, que dijo que si encuentras una interpretación de las Escrituras que contradiga el conocimiento ya establecido, entonces debes reconsiderar esa interpretación. Pero la Iglesia, preocupada con lo que percibía como amenazas a su propio poder, no podía aceptar la interpretación bíblica de Galileo. En 1633, después de que Galileo publicara un nuevo libro defendiendo el sistema centrado en el Sol, el Papa lo llamó a enfrentar juicio por herejía. Él fue obligado a renunciar a sus ideas copernicanas, lo que al parecer hizo arrodillándose frente al tribunal. Pese a su concesión, Galileo en silencio permaneció apegado a sus creencias, mientras pasaba sus años finales bajo arresto domiciliario en una villa en las afueras de Florencia. Galileo es el primer científico moderno en el sentido que él realizó activamente observaciones con el telescopio y activamente propuso teorías consistentes a través de su telescopio y se atrevió a retar la ortodoxia de la época. Poco antes de su muerte en 1642, Galileo inadvertidamente tropezó con una clave para el acertijo de Kepler acerca de la extraña influencia del Sol en los movimientos planetarios. Fue una clave que ayudaría a que futuras generaciones apuntaran a la teoría del Big Bang. El último trabajo publicado por Galileo trataba sobre las propiedades de los cuerpos en caída. Los que notó que se aceleraban a la misma tasa, sin importar cuál fuera su masa. Pero sería necesario otro genio para que encajara estas dos piezas del rompecabezas en una teoría de la gravedad. Isaac Newton, nacido en 1643, explicó el mecanismo mediante el cual los planetas se movían. Y no solo cómo los planetas se movían, sino cómo todo se movía, de planetas a manzanas. Newton tenía un impresionante intelecto, fue impresionante lo que hizo. Su momento en la historia de la ciencia fue un importante giro, según el cual el poder de las matemáticas realmente cobró importancia. Él fue el que abrió el camino al uso de las matemáticas para el entendimiento del universo, demostrando que por alguna razón las matemáticas son el lenguaje del cosmos. Kepler observó a través de estos datos los efectos de atracción del Sol. Este actuaba como un imán gigante. ¿Podrían los planetas también ser como imanes? Galileo había formulado teorías acerca de la tasa de aceleración de los cuerpos en caída, y se dio cuenta de que, sin importar la masa, los objetos en caída siempre mantenían la misma tasa. Pero años más tarde, Newton tuvo algo que añadir a Kepler y Galileo. La perspicacia de Newton fue juntar a Galileo y a Kepler y darse cuenta de que el elemento que hace que los proyectiles se muevan y caigan sobre la Tierra es el mismo que hace que los planetas giren alrededor del Sol en el cielo. En un sentido, los planetas caen hacia el Sol. De la misma manera como los cuerpos en caída de Galileo caen hacia la Tierra. El centro de todo esto es la gravedad, esa extraña acción a una distancia que mantiene todo cohesionado. Newton no solo observó la gravedad, sino que la redactó como una ecuación probable, mostrando que la gravedad era la energía, la atadura que impedía que la materia y objetos como la Tierra y los planetas volaran de cabeza en el espacio interestelar.
La gravedad, la fuerza de atracción que afecta a toda la materia del universo, le da el orden al mismo, y la gravedad es descrita por la ciencia de la física. Newton creó la física. Él fue la persona que por primera vez vio las leyes fundamentales debajo de todas estas observaciones. Las leyes de Newton lo explicaban casi todo. Newton postuló las leyes del movimiento, las leyes universales de la gravedad. Él inició una nueva era científica usando las observaciones y las matemáticas para describir las leyes de la naturaleza. Pudo de hecho demostrar que la tasa a la que una manzana caía a la Tierra estaba directamente relacionada a la manera como la Luna caía alrededor de la Tierra, porque él entendió que las mismas leyes que llevaban el movimiento de los planetas alrededor del Sol llevaban el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. El gran libro de Newton, Los Principios, reveló que las mareas, la velocidad de los planetas orbitantes e incluso la forma de la Tierra podrían explicarse mediante la atracción de la gravedad. Debido a que todo lo que tiene masa ejerce una fuerza de atracción en todo lo demás que también tiene masa. La Luna atrae a los océanos. La Tierra atrae a la Luna. El Sol atrae a la Tierra, y mientras más cercanos están estos objetos entre sí, mayor es la atracción gravitacional. Los principios de Newton son un increíble trabajo de ingenio que casi compensa un hecho desconcertante. Pese a que Newton formuló las leyes que gobiernan la gravedad, nunca explicó o ni siquiera entendió por qué ésta funcionaba. Y la gravedad, cuando piensas en ella, es extravagante. Comprendiendo cómo la Tierra sabe dónde se encuentra el Sol para poder girar alrededor de él, ¿qué ocurriría si el Sol se moviera repentinamente? ¿Qué haría la Tierra? Esta acción a distancia es algo que él simplemente desechó. Él dijo que no iba a preocuparse por esta interrogante porque la ley funcionaba. Pese a que los físicos todavía luchan por definir la gravedad, Newton fue suficientemente lejos en su definición. 200 años más tarde, el genio de Albert Einstein rivalizaría con el de Newton, no solo creando nuevas leyes de física, sino reinventando el universo. Albert Einstein, nacido en Alemania en 1879, puede ser el científico más famoso que haya existido por lo que hizo aquí, en Berna, Suiza, en 1905. Al no poder asegurarse una posición como educador después de sus años como estudiante, Einstein aceptó un trabajo en esta oficina de patentes, y entonces se dispuso a pensar. De hecho, ideó una revolución en el tiempo y en el espacio. Sin Einstein, tal vez todavía estaríamos luchando por entender cómo trabaja de verdad el universo. Creo que si preguntaran quién fue el más grande científico del siglo XX, la mayoría de nosotros diríamos que fue Einstein. Y creo que en parte es porque hay una fascinación natural con el espacio y el tiempo y en consecuencia con sus misterios. Pero también pienso que es porque él encajaba en la percepción pública arquetípica de un científico. La intención de Einstein no era llevarnos hasta el origen del universo, ni siquiera le gustaba pensar en eso. La idea del comienzo sugería un universo dinámico y finito, y Einstein prefería uno estático e infinito. Filosóficamente, él creía que el universo era eterno, y esa historia de un universo que tenía un comienzo o un final era poco estética, no era algo hermoso. La idea de que el universo fuera infinito y eterno era muy antigua. Fue adoptada por científicos como Einstein porque era más fácil pensar que el universo siempre había existido, en vez de haber sido creado. ¿Creado cómo? ¿Por qué? Desafortunadamente para Einstein, su entendimiento de fuerzas como la gravedad sugerían que el universo no era eterno. Las ideas de Einstein eran tan extravagantes que casi es más fácil pensar en ellas para aplicarlas a un loco mundo de circo.
Pero por extraño que parezca, nuestro mundo es el mundo de Einstein. Reúnanse, reúnanse, no empujen, no empujen. Asegúrense de que ven bien. El espectáculo está por comenzar y no querrá perderse de nada. Apúrense, vamos, dense prisa, damas y caballeros. Acérquense al mundo de Einstein, donde las cosas son siempre lo que parecen, pero no son lo que usted espera. Primero, el maravilloso Einstein en persona. Nacido según una región del cerebro que influencia el habla. ¡Sí! No habla hasta la edad de 3 años. Sin embargo, su lóbulo parietal, responsable del pensamiento matemático y de las relaciones espaciales, demostró ser más grande, haciendo que su cerebro fuera 15% más ancho. Noten el cerebro agrandado, señores. Einstein fue el maestro de lo que llamamos experimento del pensamiento. Pensar en función de un experimento que no puedes llevar a cabo, pero basando tus conclusiones en este pensamiento, lo que algunas veces resultaba una revolución acerca de lo que pensamos acerca del universo. En 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad espacial que exploraba el vínculo entre el espacio y el tiempo. Según la visión de Einstein, no son elementos separados, es decir, no hay espacio y después tiempo, sino que son una sola cosa, espacio, tiempo, y es en lo que vivimos. Él pensó en este nuevo espacio-tiempo como en un tejido que interconectaba el espacio y el tiempo. En 1915, Einstein desarrolló su teoría de la relatividad general, que modificaba la relatividad espacial para incluir la gravedad y sus efectos en este tejido espacio-tiempo. Bienvenidos al trampolín saltarín de la gravedad. Hemos tomado nuestro tejido espacio-tiempo, lo hemos estirado hasta hacerlo muy tenso y le hemos colocado un gran peso encima. Veamos. Veamos cómo esto comba el tejido espacio-tiempo. ¡Sí! Cuando rodamos la pelota en el tejido, esta parece sentirse mágicamente atraída al peso macizo del centro. La teoría general de la relatividad era una nueva teoría de la gravedad que nos decía que la gravedad funcionaba porque el espacio y el tiempo se curvaban ante la presencia de la materia y podían responder dinámicamente. El espacio en sí podía expandirse y contraerse en presencia de la materia. Masa es un término que se utiliza para describir la energía y la materia que los objetos contienen. Mientras mayor es la masa de un objeto, mayor es la distorsión del tejido espacio-tiempo y más fuertes los efectos de la gravedad. La gravedad no es en realidad una fuerza, es un tejido, es una forma de espacio y tiempo. Y nos movemos a través de las curvas de estas formas. Y el acto de hacer eso toma lo que de otro modo sería una línea recta y la curva en lo que ahora describimos como órbitas, trayectorias y caminos a través del cosmos. Einstein dijo que ni siquiera la luz podía escaparse a los efectos de la gravedad. Tan loco como pueda sonar, la prueba llegó convenientemente en 1919, en la forma de un gran experimento astronómico basado en un eclipse solar. La relatividad general decía que si observabas una estrella en un camino de luz que pasara frente al Sol, la verías modificarse un poco debido a la gravedad del Sol. Así que Arthur Eddington demostró la teoría durante el eclipse solar en 1919 y fotografió las estrellas cuando el Sol estaba siendo bloqueado por la Luna. Y era posible ver las estrellas detrás de este. La habilidad de ver objetos que estaban detrás del Sol demostró que los objetos pueden combar el espacio-tiempo. Einstein se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Pero la relatividad general abrió una caja de Pandora para Einstein. Una de
de las consecuencias de la teoría de Einstein era que el universo debía estar expandiéndose o contrayéndose. Pero quedarse estático y eterno no era una solución válida. Y ese era un gran problema. O digamos que era el problema. Un problema, porque si introduces masa en el universo estático de Einstein, toda esa masa va a atraerse por medio de la gravedad. ¿Qué era lo que impedía que esto sucediera? Cuando colocas materia en un universo esférico, la materia se atrae y el resultado es inestable. Para evitar que la gravedad colapsara el universo, Einstein postuló una fuerza que igualaba a la gravedad y se le oponía. Esta fuerza constante contrarrestaba perfectamente la gravedad, de alcanzar un universo estático. Einstein buscó esta constante convencido de que estaba oculta en sus ecuaciones. Pero se equivocó. Si Einstein hubiera tenido el coraje de sus convicciones, en cierto sentido, hubiera reconocido que el universo estático que creía que existía no era compatible con la teoría que formularía. De hecho, la relatividad apuntaba a la idea de que el universo no era estático, sino que se estaba expandiendo. Siéntense, amigos, y disfruten del mágico proyector de espacio-tiempo. Miren el universo tetradimensional moverse en el tiempo y el espacio. ¡Sí! El propio Einstein no quiso hacer esa predicción de que su propia teoría iba a causar una especie de conmoción. Supongo que este fue un momento en la carrera de Einstein en el que su valor lo abandonó y no hizo la arriesgada predicción que en realidad tenía al frente. La teoría de Einstein inevitablemente lleva a la idea de un momento de creación. Ahora prepárense para la parte en que Einstein no pudo observar. Todos retrocederán mientras rodamos el proyector hacia atrás. Pese a lo que Einstein creyera, su teoría apuntaba a un dinámico universo que una vez fue mucho más pequeño. El universo se redujo al tamaño de un átomo. Einstein no pudo dar el salto, pero otros lo harían. Un universo dinámico y en expansión encajaba perfectamente en una teoría llamada el Big Bang. En el amanecer del siglo XX, Albert Einstein pudiera habernos llevado inadvertidamente a considerar la posibilidad científica de que nuestro universo se había iniciado. Pero la idea de un comienzo para todo tiene serias resonancias religiosas. Una cultura se preguntará a sí misma de dónde vino. Es una pregunta muy importante para los humanos porque si no sabemos de dónde vinimos, no sabemos quiénes somos. Por miles de años, el origen de nuestro mundo fue tema para los estudiosos de la religión, no los científicos. Existe una diferencia entre ciencia y religión. Ambas partes observan al mundo de distintas maneras y se plantean interrogantes distintas. La ciencia se pregunta cómo suceden las cosas. La religión se plantea lo que creo que es más profundo. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Está sucediendo realmente algo? La religión y la ciencia nunca han comprendido mucho. Quizás solo coinciden en el hecho de que ambas están en la misma búsqueda de la verdad. Así que resulta irónico que uno de los primeros defensores de una objetiva teoría científica para el origen del universo haya sido un sacerdote católico, y que su solución basada en la ciencia pareciera tan religiosa, que el universo no siempre había existido. Sino que había habido un comienzo. El padre Georges Lemaitre argumentó que el universo había nacido. Lemaitre
Es uno de mis ideales. Por algunos años, a finales de los años 20 y principios de los 30, él fue quien mejor entendió el concepto de un universo en expansión y presentó muchas de las ideas que todavía estamos explorando. Lemaitre estudió las teorías de Einstein durante los años 20 y propuso una idea radical, una que incluso el gran Einstein rechazaría. Él dijo que el universo no era estático, sino que en realidad estaba en expansión. Lemaitre estudió las ecuaciones de Einstein sin prejuicios y cuando se dio cuenta de que estas ecuaciones sugerían un universo que se estaría expandiendo hoy y que en consecuencia era más pequeño en el pasado, decidió tomar en serio esa solución. Si el universo se está expandiendo, razonó Lemaitre, entonces fue más pequeño ayer de lo que es hoy. En consecuencia, al principio debió haber sido inimaginablemente pequeño. Lemaitre creía que el universo había empezado con lo que apodó el átomo original. Un huevo cósmico y caliente infinitamente denso, que en algún momento del pasado había explotado, poniendo al universo en movimiento y llevando a la formación de todo lo que conocemos. Cuando le habló a Einstein acerca de esta solución, se dijo que Einstein le había dicho: tu matemática es correcta, pero tu física es abominable. Pero esta abominación pronto recibiría corroboración obligatoria en 1925. En las montañas sobre Los Ángeles, el astrónomo Edwin Hubble vio algo en su telescopio que destruyó la constante cosmológica de Einstein y alteró nuestra imagen del universo. En la década de los 20 teníamos esta cómoda imagen del universo. El universo era la galaxia de la Vía Láctea. Veíamos esta enorme franja de leche que atravesaba el cielo nocturno, llamada la Vía Láctea, y que consistía en cerca de 100.000 millones de estrellas. Eso eran como 100.000 millones de años luz. Ese era el universo en los años 20. Realmente muy cómodo, ¿no? Hubble observó el universo más profundamente de lo que Galileo podía haber imaginado. Usando el telescopio más sofisticado de su época, este reveló que el Sol era solo una estrella entre millones de otras dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Pero, ¿era la Vía Láctea todo lo que había? Y si así era, exactamente qué tan grande era. Desde el surgimiento de los poderosos telescopios, los astrónomos han estado mirando al cielo, pero no tenían medidas de lo lejos que estaban las cosas, a excepción de las estrellas más cercanas. Edwin Hubble resolvió ese problema creando lo que se llama una vela estándar, una estrella de brillo conocido, y si sabes lo brillante que es, puedes medir qué tan lejos está, porque mientras más tenue parece algo, más lejos se encuentra. Es como un tren en la distancia. La luz se ve opaca y se va haciendo cada vez más brillante a medida que se va acercando hacia ti. Hubble encontró una de estas estrellas estándar en un remolino en espiral de estrellas llamado la nebulosa de Andrómeda. La gente pensaba que Andrómeda solo era una espiral de polvo de estrellas dentro de la Vía Láctea. Entonces Hubble calculó la distancia y luego se dio cuenta de que la galaxia estaba a 1 millón de años de distancia. Este fue un momento de ¡Eureka! Él tuvo esta epifanía. Se dio cuenta de que la galaxia de Andrómeda era solo un universo insular, como la Vía Láctea. Así que en un instante, el universo pasó de ser una cómoda galaxia de la Vía Láctea de 100.000 años luz para convertirse en este fantástico universo, quizás de miles de millones de años luz. Y esto sucedió solo en una noche. Esto solo habría asegurado la inmortalidad de Hubble. Él, de un plumazo, hizo pasar el universo de ser un pintoresco pueblito de una galaxia a una metrópolis con potencialmente 1.000 millones de galaxias, pero Hubble fue todavía más allá.
Él también midió el comportamiento de esas galaxias y en 1929 llegó a la conclusión de que la mayoría de las galaxias se estaban alejando de nosotros. No solo muchas de ellas, sino que verdaderamente se estaban alejando de la Vía Láctea y en realidad unas de otras. En otras palabras, el universo se está expandiendo, agrandándose a cada segundo. Y si retrocedemos en el tiempo, el universo debió haber sido más pequeño. Basándose en la velocidad de expansión que midió, Hubble pudo calcular la edad del universo. En realidad, Hubble llegó a una conclusión de un estimado utilizando esos datos y dijo que el universo tenía aproximadamente 1.000 millones de años de edad, pero la Tierra era mucho más antigua. Hubble estaba en el camino correcto. Su fórmula para determinar la edad del universo era la correcta, pero sus medidas no eran acertadas. Y esta discrepancia les dio a algunos científicos el espacio para disentir de la teoría de Lemaitre. Pero otras razones menos científicas también podrían haber contribuido a que el superátomo de Lemaitre fuera execrado de la comunidad de física en la primera mitad del siglo XX. Creo que hubo un poco de resistencia de tener a alguien en el campo científico y en el campo religioso, pero ¿eso hizo difícil para algunos científicos adoptarlo de la misma manera como quizás hubieran aceptado a alguien que no estuviera en su posición? Probablemente. La propuesta de Lemaitre pudo haberlo aislado de sus compañeros científicos, pero atrajo al Papa Pío XII, quien interpretó la teoría como una prueba de facto de la historia bíblica del Génesis. Parece improbable que miles de millones de años después del hecho que la prueba decisiva del Big Bang apareciera, y a menos que esta prueba decisiva se encontrara, otras teorías del universo podrían ser propuestas y el huevo cósmico de Lemaitre permanecería sin salir del cascarón.